Buenas tardes. Es un placer estar esta tarde aquí en estas jornades de género y vivienda, de gènere i habitatge. Bona vesprada a totes i a tots. Y cerrar con esta última sesión unas jornadas que la verdad han sido no solamente interesantes, sino muy pertinentes en el momento en el que nos encontramos actualmente, como bien han estado exponiendo el resto de los ponentes. Es el momento, ¿no?, después de haber estado escuchando en esta parte, en esta sesión vespertina, ¿no?, que ya hemos comenzado a hablar de género y vivienda desde un punto de vista más técnico, ¿no?, ya vinculado desde el punto de vista de cómo materializamos o cómo cristalizamos la perspectiva de género en el momento de diseñar las viviendas y esos espacios que habitamos, ¿no? Acabamos de escuchar en esa mesa que acaba de moderar mi compañera, directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga, en la cual brillantemente tanto Inés Novella como Jordi Bosch nos han expuesto cómo han materializado todas estas cuestiones en políticas concretas de vivienda, tanto en el Gobierno vasco como en la Generalitat de Cataluña, y es el momento de pasar de poco a poco, ¿no?, haciendo casi ese efecto zoom desde la teoría hasta la práctica, ¿no? Y en ese sentido tengo la suerte de contar en la tarde de hoy con dos experiencias con las que vamos a compartir con sus autores, ¿no?, que en este caso tenemos a Marta Benedicto de Cierto Estudio, que nos estará hablando del edificio de VPO en la Plaza de las Glorias de Barcelona, que fue el primer concurso del IMAB en la Illa de les Glòries. Y en segundo lugar contaremos con Paloma Domínguez Liñán, también arquitecta, que viene por parte de SAT Triple Balance, que nos hablará de género y viviendas colaborativas y experiencias prácticas en el contexto español. Tendrá en programa, no sé si tenéis preferencia alguna de las dos por hablar, en programa creo que aparecía en primer lugar Marta, de Cierto Estudio. Marta es arquitecta, estudió arquitectura en la Escuela de Barcelona y desde 2014 fundó Cierto Estudio con el resto de sus compañeras, con Ivette Gasol, Carlota de Gispert, Ana Jong, Lucía Millet y Clara Vidal, en una apuesta común donde diferentes imaginarios se fundían en un único proyecto, que era la experimentación y el trabajo en los campos de la arquitectura, el diseño y la investigación. En la esencia de este estudio se basa en conceptualizar diferentes propuestas conjuntamente para luego desarrollarlas en equipos de trabajo, siempre dentro de un marco de estructura horizontal. Destacan por haberse especializado en el ámbito de la vivienda y en Cierto Estudio desarrollan de diferentes iniciativas capaces de adaptarse a diferentes maneras de habitar. Nos habla de que los espacios, los hábitos en la casa se han ido modificando a lo largo del tiempo y por eso es esencial que acaben expresando, que sean fruto de nuestro modo de vida y de nuestras necesidades. Recientemente han ganado el primer premio para la construcción de un edificio VPO en Masnou, que es un reconocimiento que ya se suma al premio precisamente de esta experiencia que vienen a contarnos en el día de hoy del concurso internacional Illa Glòries para la construcción de viviendas en la Plaza de las Glorias. Han sido además seleccionadas en la edición FAT 2020 en la categoría de interiorismo con su obra Casa Cruce y han ganado un premio AJAC en la categoría de obra no construida. Es un placer, Marta, contar con Cierto Estudio hoy, contar contigo en esta tarde para que nos habléis de esta experiencia, que es un proyecto absolutamente sugerente. Muchas gracias, Marta. Hola, Nuria, muchas gracias. Bueno, primero de todo quiero dar las gracias por invitarnos, por darnos la oportunidad de presentar este trabajo. Para nosotras supone un reconocimiento, ¿no?, pues a nuestra manera de hacer arquitectura y esperamos que os sea inspiradora esta presentación que os voy a hacer sobre el proyecto de Illa Glòries. Un momento. Vale, estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Marta. Vale. Exacto, faltaría la vista completa para que pueda... Fenomenal. Vale. Ahora, muchas gracias. Vale, a ti. Bueno, la comunidad habitacional es como titulamos a nuestra propuesta, ¿no?, que presentamos para el concurso internacional de Illa Glòries junto a Fran Young. Este fue un concurso que empezó en el 2016 y se resolvió en el 2017, por lo que llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto. Fue un concurso internacional en el que se presentaron unas 100 propuestas
De ellas, 12 pasamos a la segunda fase y luego hubo 4 ganadores. Nosotras obtuvimos el primer premio, lo que nos otorgó pues, la adjudicación de realizar el planeamiento urbanístico, lo que quería decir desarrollar la volumetría de este emplazamiento, además de definir cómo iban a repartirse las 4, digamos, unidades de proyecto, ¿no? Los 4 bloques que, como veréis, se suman conjuntamente a esta propuesta. Entonces, no quiero dejar de nombrar al resto de equipos ganadores, ¿no? Porque hubieron 4 premios, nosotras tuvimos el primero, pero los otros 3 también forman parte de la propuesta y también construyen, digamos, una parte del edificio. Y bueno, creo que gran parte del éxito de este proyecto también se debe a ellos y por eso les quiero nombrar, ¿no? En segundo lugar, el equipo que obtuvo la segunda posición estaba formado por AZ Arquitectas, Bayona Valero, Cantaïps Vicente y Enseñanza Ridas. Luego, en tercera posición, quedó el tándem formado por Pau Vidal y Estudio Vivas Arquitectos. Y, por último, el edificio que estará mirando al Parque de las Glorias lo construyó el estudio sevillano de SV60 Arquitectos. Bueno, este fue un concurso muy excepcional, ¿no? Que aparte de dotar, ¿no? de 4 premios y del emplazamiento en el que se situaba, también impulsó, digamos, un antes y un después en la manera como el ayuntamiento, ¿no? quería concebir la vivienda pública. Entonces, ¿no? A partir de entonces se han ido como incorporando estos nuevos criterios a los siguientes concursos y la verdad es que, bueno, para nosotras esto ha sido como un avance increíble. Entonces voy a empezar hablando de cómo concebimos la propuesta, decir que ahora mismo todavía no estamos en proceso de obra, o sea que os voy a explicar el proyecto, espero que pronto os podamos enseñar imágenes de la realidad, pero todavía no hemos empezado, porque como os he dicho es un proceso bastante largo. Entonces, nosotras concebimos esto como urbanismo de proximidad. ¿A qué me refiero, no? Bueno, no sé si lo sabéis, pero el emplazamiento se sitúa al lado de un gran vacío que hay ahora mismo en Barcelona, que se está acabando de construir, que es la Plaza de las Glorias, ¿no? Por aquí viene el túnel de Gran Vía que se entierra y se genera este gran parque verde que están desarrollando ahora mismo en la actualidad. Entonces, nuestra propuesta se sitúa aquí, ¿no? Entre el Mercat dels Encants, que es como un gran equipamiento público con esta gran cubierta que acoge a todos los pequeños comercios, y la trama de la Eixample. Entonces, nuestra primera intención no era hacer una isla, no una manzana de transición, ¿no? Que te relacionase la tradición, ¿no? de l'Eixample de Cerdà, ¿no? con estas manzanas cuadradas, estos patios bien definidos, con la ciudad nueva que se empieza a construir aquí, ¿no? con el Museo del Diseño, la Torre Akbar y lo que viene del 22 Arroba, ¿no? que es una ciudad más disgregada, más que coge más altura, etc. Entonces, bueno, nuestra intención fue esa, ¿no? Generar esta gran manzana con estos 2 patios, ¿vale? Que genera estos 2 volúmenes con un paso que conectaba el camino que venía desde la diagonal hasta la Puerta dels Encants, ¿no? Esto nos lleva, ¿no? a tener 2 niveles de porosidad, ¿no? Primeramente tenemos un nivel que es este como gran pasaje público, pero luego van apareciendo otros niveles de accesos a los patios interiores, ¿vale? Que ahora más adelante os enseñaré. También aquí, ¿no? Vemos una imagen en la que nos enseña cómo este gran volumen al final se disgrega, ¿no? y se convierte en 4 bloques que le muestran ¿no? hablan de la pluralidad de la ciudad de Barcelona, ¿no? Al final no concebimos una cosa como única, unitaria y monolítica, sino que habla de las distintas condiciones, ¿no? que te vas encontrando con las distintas propuestas. Al final también, ¿no? consideramos que al final será un gran edificio, ¿no? que contendrá como la diversidad urbana que estamos proponiendo. Vale. Con este título, ¿no? del espacio colectivo al espacio doméstico, queremos hablaros, ¿no? de cómo hemos ido pensando todo este edificio desde
el gran espacio urbano en el que nos encontramos, donde uno se puede como casi, no sé, sentir un ciudadano diminuto, hasta el espacio doméstico, ¿no? Que te acoge, que te protege. Entonces, con esta axonometría, un poco os queríamos explicar esto también que os anticipaba con anterioridad, ¿no? Cómo desde este pasaje empezamos a generar estos pasos hacia estos patios de los dos edificios que generan la comunidad. Es decir, esto se convierte en un espacio público dando a la Plaza de las Glorias, pero sin embargo tenemos acceso ya más privativo a estos patios que dan acceso a todos los bloques, ¿vale? Entonces, vale. Entonces aquí, ¿no? Con esta imagen os queremos mostrar un poco cómo es la concepción de este patio que hemos pensado, ¿no? Para nosotras, la comunidad, la vivienda colectiva significa generar sentimiento de comunidad. Por ello, creemos que toda la vida tiene que suceder alrededor de estos patios y para eso hemos utilizado las viviendas en pasarela, ¿vale? O sea, no vamos a acceder a las viviendas por núcleos, sino que accedemos a través de una pasarela que se va ensanchando a medida que van apareciendo las distintas viviendas. Aquí os enseño una planta ya más final de cómo está el edificio a día de hoy. Esta propuesta es la que vamos a construir. Entonces, como veis, tenemos un único núcleo nosotras, pero que se va conectando con los núcleos de los otros equipos, ¿vale? Voy a volver atrás y os voy a enseñar la planta general porque creo que es muy interesante, porque esta planta nos muestra cómo todas las pasarelas son absolutamente continuas. O sea, al final vamos a crear un gran conglomerado de un edificio que vas a poder recorrer de un sitio a otro. Por lo tanto, esta es la parte que os voy a explicar hoy, porque es la que hemos desarrollado nosotras, pero al final todo es un conjunto. Nosotras podremos acceder desde la escalera del bloque B y pasar por el bloque A, recorrerlo todo. Entonces voy a volver a la otra planta. Vale. Entonces, bueno, como os explicaba, ¿no? El acceso a las viviendas siempre se produce a través de esta pasarela, que le hemos querido dar unas dimensiones suficientemente generosas para que esta pasarela se convierta en una extensión más de la vivienda. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que yo circulo por aquí y cuando aparece esta pequeña, este ensanchamiento, es donde aparece el acceso a la vivienda, ¿vale? También conectado a las cocinas, porque son estas piezas, ¿vale? Que aparecen aquí conectadas a las cocinas, se convierten como en el nexo entre la comunidad y la vida privada. Esta es una axonometría ya de cómo va a verse en el estado final. Vemos donde la conexión con la cocina se hace a través de esta ventana directamente. La gente podrá colocar aquí una mesa como veíamos en el render anterior. O sea, al final esto será la terraza privativa de cada vivienda que estará en continuidad con la comunidad. Además, aquí detrás os queremos hablar también, ¿no? De estos espacios que siempre los hemos visto relegados a espacios del detrás, espacios como poco relacionados, ¿no? En cambio, nosotras hemos querido que tanto la cocina, los espacios de tender la ropa, ¿no? Los espacios para al final generar las tareas domésticas se dispongan todos alrededor de la vida en comunidad y dejen de ser un espacio relegado al fondo del armario, ¿no? Entonces, así como la cocina también tiene esta situación como prominente en la pasarela, también aquí detrás, un poco separado de las vistas para que no pierdas la intimidad necesaria, aparece todo el espacio de tender. Además, estos patios, ¿no? Que se van generando, aquí vemos uno, pero en la planta vemos cómo se van generando todos estos patios, nos dotan de la privacidad necesaria que necesitan las habitaciones. Quiere decir, nosotras promovemos que puedas caminar por aquí, ¿no? Yo voy caminando por aquí y puedo acceder a todas las viviendas, pero a la vez no puedo llegar a alcanzar las habitaciones porque estas se dotan de mayor privacidad para el descanso, etcétera. Vale, aquí os voy a explicar un poco cómo es la agregación de la manzana que proponemos, ¿no? De la propuesta que proponemos. Porque al final
se convierte en un juego matemático, pero que a su vez nos da unos resultados a nivel funcional y a nivel de vivienda que necesitamos, ¿no? Pensamos en una malla completamente homogénea, que esto nos refuerza la idea de tener habitaciones completamente desjerarquizadas, ¿no? Entonces, esta malla, que se compone siempre una malla de 4, ¿vale? Ponemos una habitación en el centro que la rotamos 45 grados y esto luego nos permitirá poder conectar a través de esta a todas las 4, ¿vale? Entonces, esta misma rótula que aquí giramos, la colocamos también conectada a la pasarela que circula por aquí y esto nos lleva a tener el acceso y la cocina. A la vez que cuando situamos una malla central podemos ir ampliando la vivienda. Esto ahora lo veremos, ¿eh? Esto es más como el juego matemático con el que hemos podido ir montando todo el engranaje del proyecto. Aquí vemos ya más las tipologías, ¿no? Que es lo que os decía, si voy añadiendo o quitando habitaciones, aquí tengo una vivienda de 3, aquí tengo una vivienda de 2 y aquí tengo una vivienda de 1. Pero también lo que os decía, ¿no? Pues la cocina siempre en contacto directo con el exterior y la puerta de acceso. Esta rótula de aquí, para nosotras, este pequeño gesto es muy importante porque además de que nos relaciona con el exterior, también nos permite generar esta habitación de aquí, que le llamamos la habitación independiente. ¿A qué nos referimos con esto? A que es una habitación que yo puedo utilizar como parte de mi vivienda o en un momento dado cierro aquí y esta habitación puede formar parte del exterior. Esto nos ayuda a que distintos núcleos familiares, que son los que suceden hoy en día, porque el núcleo familiar convencional cada vez más está desapareciendo o cuanto menos no teniendo la importancia que tenía, ¿no? Entonces, esto nos da que, pues, por ejemplo, pueda, no sé, vivir un joven que vive con sus padres y que todavía no ha podido emanciparse y vive aquí solo, o una persona que trabaja en casa tiene su despacho en esta habitación y no molesta al resto, o incluso esta habitación ya no la necesito, pero mi vecino sí y se la presto. O sea, pueden suceder distintas cosas con esta habitación. Y lo que os decía de la rótula central, ¿no? Es que al final el hecho de colocar esta rótula central en el medio genera que todas mis habitaciones puedan funcionar de manera independiente y entonces ellas pueden intercambiar su uso. Que aquí entramos cuando hablamos de perspectivas desjerarquizadas, ¿vale? ¿Con esto a qué nos referimos? Esto es un punto importantísimo para nosotras y es que al final todas las habitaciones tienen un tamaño similar, ¿vale? Que de hecho esta es una planta de concurso, pero a día de hoy son todavía más grandes porque hemos conseguido ensancharlas, entonces todas rozan entre los 11 metros y medio y los 13 metros. ¿Qué quiere decir? Que al final yo puedo sustituir sus usos. En un caso una habitación es dormitorio, pero en otro caso una habitación es sala de estar o en otro caso es dormitorio doble. Entonces yo las puedo intercambiar según mis intereses, que quiere decir que si este piso, en vez de vivir una familia convencional con 2 hijos, pasan a vivir 4 personas que comparten su vida, pues quizás en un momento dado todas las habitaciones son habitaciones y la sala de estar es pequeñita o no, o a la inversa, necesito 2 despachos. Eso quiere decir que habitaciones con dimensiones y condiciones similares nos dotan de poder tener una flexibilidad mucho más adaptable al cambio de la vida, pero a la vez reversible también. Bueno, esto es una sección, ¿no?, donde se ve cómo tú puedes atravesar toda la vivienda de punta a punta y al final no tengo una vivienda de 8 metros de ancho, sino que tengo una vivienda con una longitud de 12 metros casi. Esta es la sección, ¿no?, que os decía. Aquí es una vista de concurso en la que no queremos enfatizar cómo es esta relación a través de la ventana de la cocina, etcétera, con la comunidad, porque para nosotras es muy importante también, ¿no?, que esto es súper importante en la perspectiva de género, que el patio es un sitio donde todo el mundo se siente seguro porque es como completamente visualizable desde todos los sentidos. Entonces, al final, es como que la vida en comunidad me arropa y me protege. Bueno, por último, queríamos no dejar de lado el tema de que Illaglorias es una manzana sostenible. En ese sentido,
Ha sido una apuesta muy importante del Ayuntamiento de Barcelona que junto, o sea, con el asesoramiento de Societat Orgánica hemos ido implementando en el proyecto, ¿no? Entonces, sobre todo hay 4 puntos importantísimos. Uno es la eficiencia energética, el ciclo del agua, el ciclo de vida de los materiales y la salubridad del edificio. Con esto, pues dar 4 pinceladas. Al final se ha dotado de una climatización centralizada, lo cual quiere decir que será mucho más barato para los habitantes pagar mensualmente el coste energético de vivir en estas viviendas. Esto es gracias a la climatización centralizada, pero también a que hemos puesto unos esfuerzos en aislar al máximo estas viviendas, protegerlas del sol, en hacer elementos pasivos como es la ventilación cruzada, protección solar, etcétera. Y por último, un punto súper importante, ¿no?, en temas de la huella ecológica del edificio, decir que será un edificio totalmente construido en madera, lo cual quiere decir que pesará muy poco y hará que nuestra cimentación de hormigón sea mucho menos voluminosa, lo cual será sosteniblemente mejor. También, para terminar, deciros que estamos a una semana de cerrar el proyecto ejecutivo para que empiece la licitación, lo cual nos llena de alegría. Posiblemente empecemos la obra en septiembre. Ha sido un proceso largo y complejo en el que hemos aprendido y disfrutado a partes iguales, pero creemos que el resultado puede ser modélico. Como os he dicho, será una promoción diseñada a 4 manos, ¿no? Voy a poner otra vez la planta para que la podáis ir viendo mientras os cuento esto. Será diseñada a 4 manos, en el que se han tenido muy en cuenta desde el inicio perspectivas de género, y creemos que esto, esperemos, tenga su resultado en la práctica arquitectónica y sea un éxito. Para nosotras como proyectistas siempre tenemos la voluntad de generar calidad arquitectónica y, por supuesto, priorizar el confort de nuestros habitantes y ofrecer armonía estética del conjunto de la ciudad. Con esto, nada, daros las gracias y hasta aquí mi presentación. Este es el modelo de madera, la última vista del conjunto, y gracias. Muchas gracias a ti, Marta. La verdad es que esta presentación hace totalmente justicia al enunciado de esta sesión, ¿no?, que habla de cómo pasar de la teoría a la acción, ¿no? Hablamos de ver con nuestros propios ojos cómo todos estos principios, cuando hablamos de cómo integrar perspectiva de género, que en realidad debería de ser indisoluble, ¿no?, a la propia tarea de como arquitectas y como proyectistas, ¿no? Y al final ese resultado sensible que contempla como esa arquitectura de los cuidados, esa arquitectura que contempla la domesticidad de nuestra vida cotidiana y que queda bien patente en el proyecto que nos has, si me permites el término, destripado, ¿no?, que hemos podido conocer casi desde sus inicios. Me parece muy interesante. Igual quizá después tenemos un poquito de tiempo para hablar de cómo ha sido ese proceso de licitación, el concurso, etcétera, que creo que ha sido incluso también posiblemente el catalizador de un resultado como este. Sí resaltar cuestiones que han surgido, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la desjerarquización de las diferentes estancias que pueden servir para responder a las diferentes realidades a las que nos enfrentamos hoy en día, nuevos modelos de convivencia, nuevos modelos de familia que digamos que en iniciativas como esta pueden encontrar todo su respectivo espacio. Sin duda alguna, como tú muy bien decías, estamos hablando de una iniciativa modélica que será potencialmente replicable, espero que en un futuro muy cercano, por también la iniciativa privada y no solamente la pública. Me quedo con ganas de preguntarte unas cosas y espero que podamos seguir retomando la conversación después de la intervención de Paloma. Paloma Domínguez nos va a hablar de género, vivienda y vivienda colaborativa y diferentes experiencias prácticas en el contexto español. Paloma es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Politécnica, y desde hace 3 años es directora de SAT Arquitectura, ¿no? Habla de SAT como un lugar en el que se diseñan y se promueven procesos y herramientas y en el que para que las personas puedan disfrutar de una arquitectura que esté basada en esa sostenibilidad entendida de una manera poliédrica, ¿no?, social, ambiental y económica, como no podría ser de otra manera. Habla de cómo la única forma de mantener ese equilibrio es pensando en las personas que habitan los espacios y entendiéndolos
y la cito entre comillas, ¿no?, desde lo más pequeño al planeta mismo, es decir, la vida y los procesos vitales que engloban todas las actividades y no solamente el ocio y el trabajo remunerado. Me parece una excelente cita para darle presentación y dar inicio a esta seguro interesante intervención. Muchas gracias, Paloma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos. Quiero aclarar que soy directora de proyectos de SAT, ¿vale? Quería agradecer también a Marta su intervención. Me encanta el proyecto, lo conocía y lo había visto. Y también me quedo con ganas de preguntar cosas, a ver si luego podemos hablar un ratito. Si queréis empiezo. Igual es un poco raro porque tengo otro monitor y voy a estar como mirando hacia otro lado, ¿vale? Voy a compartir pantalla. A ver. Creo que me tienen que dejar compartir la pantalla. Paloma, vamos resolviéndolo. Estamos en ello. Vale. Vale, perfecto. Mientras que te están habilitando, ¿puedes comprobar que funciona? Fenomenal, ya. Perfecto, gracias. Vale. Muy bien. Bueno, vamos a ver si me aclaro con esto. Vale. Bueno, en SAT, como ya hemos hablado, estamos convencidos de la capacidad transformadora de los espacios construidos, ya sean públicos o privados. No solamente pueden transformar la vida de las personas que los habitan, sino también el medio ambiente y la economía. En SAT, para quien nos conozca ya, pues llevamos más de 20 años investigando y trabajando en la idea del triple balance, o sea, el equilibrio entre esos tres aspectos que no se pueden ver por separado. El triple balance lo entendemos como ese equilibrio entre lo ecológico, lo social y lo económico. Aunque SAT yo creo que se nos conoce más por la experiencia en sostenibilidad y el esfuerzo por la descarbonización de la arquitectura, lo cierto es que sin un equilibrio entre estas tres cosas, las cosas no se pueden poner en marcha. Y aquí además, bueno, hemos venido a hablar más de la estrategia social, que es la estrategia transformadora que permite transformar las relaciones entre las personas. Yo creo que ya hemos hablado hoy aquí de lo que significa la perspectiva de género y no vamos a incidir más en ello. Nosotros creemos que las viviendas, como todo lo construido por ser humano, no son neutras, sino que vienen marcadas por la vida de quien lo diseña, pero sobre todo de quien lo financia. Vale, os voy a hablar de dos casos de estudio. El primero es el cohousing de Las Carolinas, de Entre Patios. Este es un edificio que ya está construido y que surge de una comunidad determinada de personas que deciden construir un edificio para vivir. ¿Vale? Y el segundo caso es al revés, la comunidad aparece al final. El segundo caso es un edificio que hemos acabado de proyectar ahora y que vamos a empezar a construir, en el que el promotor hemos sido también nosotros mismos. Hemos generado una pequeña promotora que se llama Distrito Natural para poder poner en marcha, digamos, iniciativas triple balance. Vamos a ver. Creemos que aunque las personas que diseñamos las viviendas tenemos la posibilidad y la responsabilidad de hacerlo desde una perspectiva de género, quien tiene realmente las decisiones en su mano son las personas que elaboran las normativas y las que encargan y pagan estos proyectos. Esto pertenece más a esta diapositiva. Vale. Estas son, digamos, las 6 patas principales que nosotros contemplamos a la hora de aplicar la perspectiva de género a nuestros edificios. Yo creo que lo principal es la creación de comunidad, ¿no? Como bien decía Marta, hay que rediseñar la relación entre el espacio privado y el público y hay que dar importancia a lo común, porque esto afecta no solo a la vivienda, sino también al edificio y al barrio. También hay que favorecer la equidad y la corresponsabilidad dentro y fuera de la vivienda. Y hay que dar visibilidad a los trabajos reproductivos y esto también enriquece el espacio. Hay que atender la necesidad de los ciclos vitales, las distintas necesidades, y todo esto tiene que dar lugar a cambios de comportamiento para que las tareas individuales puedan realizarse colectivamente. Es muy importante, como también decía Marta, diseñar espacios intermedios que puedan ser utilizados de distintas formas y permitan que el trabajo productivo y reproductivo se pueda realizar a la vez.
Y luego incorporamos la composición de nuevos grupos de convivencia también, que determinan nuevas relaciones, o sea, no solo la familia nuclear tradicional. Vale, vamos a empezar por el cohousing de las Carolinas, por Entre Patios. Yo creo que esta imagen, que espero que se vea bien, es muy, bueno, es muy esclarecedora, porque podemos ver en rojo toda la estrategia, digamos, comunitaria, y en azul la estrategia medioambiental. ¿Vale? Como estrategia principal comunitaria es generar todos esos espacios de la vida en común. Aquí hemos puesto así como a modo aclaratorio que la relación entre las superficies privadas útiles de vivienda y las útiles comunitarias cerradas es de un 15%. Es decir, que cada vivienda está cediendo un 15% de su superficie a espacios comunes. ¿Vale? El acceso al edificio se realiza por aquí, por donde están estas personas. Hay una entrada común, un local que da a la calle y al patio común, que puede ser utilizado por el barrio en actividades comunitarias. El acceso a todas las viviendas se realiza por pasarelas, o sea, por corralas, que una vez más generan ese espacio intermedio de encuentro y de creación de comunidad, a la vez que bioclimáticamente sirven para hacer una protección solar, ya que da al sur. Es un edificio de 17 viviendas y luego tiene aquí arriba en la cubierta un gran espacio común con cocina también, que está relacionado con esta terraza donde habrá un huerto comunitario y se pueden realizar muchas actividades en común. Como estrategia medioambiental, bueno, pues tenemos también gestión del agua, con un sistema de reaprovechamiento del agua. Tiene un diseño, estaba hecho con diseños Passive House, calculando la hermeticidad y aislando la envolvente. Es un edificio en madera también, como decía Marta, para minimizar la huella de carbono. Es un edificio CO2 nulo, porque se ha hecho todo el cálculo de ciclo de vida de los materiales y se ha compensado toda la fase de construcción y está 100% electrificado y está contratado con energías renovables, con lo cual no emite un solo gramo de CO2. Además, hay una gran producción de fotovoltaica. Bueno, luego tiene una ventilación mecánica de doble flujo para ahorrar energéticamente y también para garantizar la calidad del aire, que hoy en día está tan necesitada. Aquí podemos ver las plantas del edificio en las que se ve la relación entre la superficie útil de la vivienda, la comunitaria exterior y la interior. ¿Vale? Esta es la planta de acceso, donde está el local común, algunas viviendas y un gran patio común. En el sótano también tenemos una lavandería común y un taller. Y luego en las dos plantas tipo están las viviendas con la corrala de acceso y en la planta ático el local y la terraza. Y aquí nos acercamos un poquito más a las viviendas para que veamos bueno, las distintas estratégicas un poquito más cerca. ¿Vale? La corrala pues, se entiende como este elemento de articulación con los interiores que permite el uso de más de una persona, con lo cual luego ya veréis en las fotos que es un gran lugar de encuentro. Intentamos, en la medida de lo posible, no jerarquizar los espacios y hacerlos que se puedan abrir y cerrar para que se puedan adaptar a distintos ciclos de vida de las personas. La cocina, claro que cabe más de una persona trabajando y además está abierta a los salones, de forma que se visibilicen las tareas. Aunque ahora mismo hay dos cuartos de baño, están pensados juntos para que en un momento dado se pudieran unir y se pudiera hacer un baño adaptado. Os enseño el resultado final, que lo hemos acabado hace muy poquito, pero bueno, ya está editado. Y aunque falta toda la parte de vegetación, que estamos todavía implementándola, bueno, pues ya se ve que bueno, a mí me gusta mucho, creo que queda muy bonito. Esta es la zona de acceso y la zona del local común de planta baja con la zona de parking de bicis. Este es el patio que hay atrás, donde dan todos los dormitorios de las viviendas. Esta es la terraza común con el local con cocina comunitaria. Y esta es una vista de las corralas al sur que protegen en verano y además generan un gran espacio de convivencia. Este es el interior de una de las viviendas.
en la que se puede ver bueno, la cocina, que quien quiera puede llegar a cerrarla o no, pero que permite una visibilidad desde la zona de descanso. No sé si estoy muy rápido, ¿no? Bueno, luego podemos parar o detenernos en lo que sea. Este es el segundo caso, es el edificio de Villaverde Talco, que, como os contaba al principio, hemos promovido desde una pequeña promotora que hemos formado, que se llama Distrito Natural. En este caso, para la compra del suelo hicimos se hizo con préstamos participativos y ahora bueno, estamos en fase de venta de las viviendas, de comercialización de las viviendas. Este edificio está situado en Villaverde, que es un barrio en el sur de Madrid, en la zona céntrica del barrio, muy cerca de servicios varios, de colegios, de compras, bueno, de la vida de barrio, que es lo que nosotros intentamos favorecer de alguna manera. En esta perspectiva, en este render, se ven principalmente los espacios comunitarios comunes del edificio. En primer lugar, la planta baja, que está, esta es la zona de acceso y esto se abre al barrio, porque esto es una, aunque la cerrajería se puede cerrar, la idea es que también se puede abrir, luego ya os lo explicaré en la planta baja, de forma que se abra al barrio. Aquí hay una zona de lavandería y tendedero común, y luego en la planta cuarta hay una gran terraza común con un local, también con cocina, y en la parte de abajo también hay un patio y un local para el barrio. El acceso de las viviendas también es con una corrala. Aquí podemos ver un dibujo también de esa planta alta. La idea es que este espacio común pueda ser utilizado como coworking, como cocina comunitaria, como lugar de conciliación, de juegos, y que esté muy relacionado con la terraza, donde pueda haber un huerto, un lugar de estancia y convivencia. Esta es la planta baja, que es lo que nosotros llamamos la interacción con el barrio. Nuestra idea es que pueda ser utilizado en distintos horarios de distintas formas. Este es un barrio con una población bastante envejecida y teníamos la idea de que este edificio pudiera, de alguna forma, por la mañana abrirse totalmente y generar una especie de plaza, de lugar de estancia, quizá para la gente mayor, que pueda salir a hacer la compra y que encuentre aquí un lugar de sentarse, descansar y estar. Para eso, bueno, hemos hecho el acceso a las viviendas con otra segunda, digamos, parte de seguridad. También está muy pensada la iluminación para que este edificio funcione, digamos, como una linterna en el barrio, aportando seguridad también a esta calle, sobre todo, que es poco transitada y tiene algún punto así más conflictivo. Aquí está la zona de lavandería y tendedero común, un taller para bicis y aquí una zona de instalación. Y esto sería por las mañanas y por las tardes, bueno, pues podríamos cerrarlo para que sea un lugar más de cuidados de los más pequeños y pequeñas. Una vez más están aquí las plantas de las diferentes plantas de las viviendas, también son 17 viviendas en este caso, y esta es la relación entre lo útil, lo comunitario interior y lo exterior. En este caso, en este edificio, la relación entre lo privado y lo comunitario es de un 18%, es decir, que estamos cediendo un 18% de la superficie de cada vivienda a lo común. Esto en este edificio supone, unos 200 metros cuadrados. Aquí podemos ver bueno, la planta de acceso con este gran patio común, con la lavandería, el local que se abre al barrio y se abre también a nuestro patio. Estas son las plantas primera y segunda, las que se accede también por una corrala. También tenemos la estrategia, igual que en el proyecto que hemos visto antes, de hacer un patio, pequeño patio, cuando nos estamos acercando a las habitaciones para generar esa zona de intimidad. Aquí tenemos la azotea común y el local. Esta es la planta, digamos, tipo de las viviendas.
olvidé contaros que también hay una vivienda adaptada que hemos decidido aportar nosotros. Esta es la planta tipo de las viviendas en las que hemos intentado jerarquizar lo mínimo posible los espacios, generar viviendas que puedan dar lugar a diferentes tipos de unidad de convivencia, tener siempre las cocinas integradas, visibilizar al final el trabajo doméstico y no solo lo que tiene que ver con el ocio. Bueno, esta es una imagen de lo que nos gustaría que llegara a ser este edificio, que si todo va bien queremos empezar a construir pues dentro de un par de meses. Y esta sería una vista de la vivienda. Y bueno, con esta cita que creo que es muy interesante de Lina Bo Bardi, pues acabo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paloma, por esta intervención y por... Dime. ¿Puedo ahora? Vale, perdón. Sí, no te preocupes. La verdad que ha sido una intervención fantástica en la que hemos podido aproximarnos a dos proyectos súper interesantes y, sinceramente, la verdad es que resaltaría este concepto de colocar la vida en el centro a la hora de proyectar y cómo hablabas de esa sostenibilidad entendida desde diferentes puntos de vista y que sin cada una de sus facetas sería inconcebible, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad hemos de hacerlo, lógicamente, en términos medioambientales, en términos económicos, pero también en términos sociales, ya que es donde la perspectiva de género y las cuestiones como equidad habitacional pues inciden de una manera directa. Y cómo al final eso se traduce en el proyecto que presentabas y acaba tomando forma desde la diferente estrategia. Me parece muy interesante, como hablabais ambas, de cuán importante es el proceso, no solamente a la hora de concebir el proyecto, sino incluso cuando estamos imaginando la manera en la que va a acabar materializándose y cómo va a acabar evolucionando en el momento en el que las personas que estarán allí lo habitarán. Me surgen varias preguntas o quisiera, la verdad, comentar con vosotros más a fondo los proyectos que nos habéis presentado en el día de hoy. Y voy a recoger algunas de las preguntas que aparecen ya en el chat. Aprovecho para agradecer a toda la audiencia que nos sigue online en el día de hoy. Todavía no nos acabamos de acostumbrar a esto de tener pues este tipo de conversaciones en diferentes pantallas, pero bueno, esto nos permite también acercarnos a muchas personas que de otro modo no podrían compartir con nosotros esta experiencia. Y os voy a trasladar algunas de las preguntas. Por ejemplo, precisamente hablando del tema de estrategia, nos pregunta Ana cómo se gestionaría el mantenimiento y gestión de plantas bajas abiertas al barrio. Entiendo, bueno, Paloma, que tenga que ver con la propuesta que acabábamos de escuchar. Yo creo que eso va a tener que gestionarlo la comunidad que viva en ese edificio y decida hacerlo de esa manera. Nosotros, quiero decir, esa es nuestra intención, que eso pueda funcionar de esa forma y de esa manera lo vamos a diseñar. Luego, evidentemente, es una decisión que tienen que tomar los vecinos y vecinas que acaben habitando el lugar. La idea es que se pueda, a lo mejor deciden abrirlo los sábados, quizá, o solo por las mañanas o algunas mañanas. Yo creo que nuestro cometido como diseñadores o como proyectistas es facilitar que las cosas puedan ocurrir, pero no tenemos el poder de que las cosas ocurran de una manera o de otra. En realidad tenemos un poder bastante limitado, porque entre que dependemos de quién paga el proyecto, de quién compra el proyecto y luego de cómo se viva. Nosotros hacemos hasta donde podemos. Muchas veces cuando estamos hablando de perspectiva de género acabamos hablando de innovación social, acabamos hablando de nuevos mecanismos de gobernanza y esta pregunta que planteaba Anne, que acabas de responder ahora mismo, tiene todo que ver con eso. Al final tratamos de establecer los espacios para dejar que las cosas puedan pasar en la medida en la que las personas que las han de habitar quieran que se sucedan, ¿no? Claro. Ahí me surgía... Claro, en realidad... Dime, perdona. No, sigue, perdón. No, adelante, Paloma, que así luego os hago otra preguntita. Bueno, la idea de estos, por lo menos para nosotros, no es generar edificios, es generar comunidades.
sea, la idea es generar comunidades que regeneren esas relaciones con lo medioambiental, con lo social y con lo económico también. Entonces, la comunidad, digamos, que tiene que tomar ese poder y esa fuerza. Pues en ese sentido, hablando de cuestiones de innovación social, parece que ahora mismo este tipo de viviendas como la de comunidades, ¿no?, que estáis proyectando en este momento ambos equipos, todavía parece que vayan vinculados con esos hashtags, ¿no?, si me permites el término, de perspectiva de género o viviendas sensibles con los cuidados, arquitectura cuidadora. ¿Pensáis que este hashtag que todavía le tenemos que poner a este tipo de viviendas desaparecerá pronto y pasará a estar integrado, y que el tipo de arquitecturas, el tipo de viviendas dejará de lado estos planteamientos más tradicionales para pasar a integrar estas cuestiones de una manera inherente? ¿Lo veis cercano? Bueno, es que, a ver, Marta. Yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer. Creo que sí que se está haciendo mucho trabajo desde muchas administraciones públicas que tienen el deber de hacerlo así, pero creo que la construcción privada de este país, que es enorme, todavía no está en esta línea y es muy difícil llegar a convencerles. O sea, ya cuesta mucho incluso hacerlo con vivienda pública. Claro. Porque, por ejemplo, esto que hablabas, ¿no?, de espacios de planta baja, abiertos al exterior, ¿cómo van a ser utilizados? Pues nosotras nos encontramos que muchas veces la respuesta de la administración es: esto es imposible de gestionar para nosotros, y entonces directamente eliminan cualquier posibilidad de usos comunes en unos edificios gestionados por ellos, porque al final les creen o no hemos conseguido llegar a cómo debe estar gestionado esto, ¿no?, para que el ciudadano realmente se empodere de ese espacio, el habitante, y lo utilice con consideración y considerando lo propio, ¿no? Entonces, no sé, bueno, es como una reflexión que yo creo que no, todavía queda muchísimo trabajo por recorrer, y esto es el inicio. Sí que es verdad que ahora en todas las bases de concursos aparece la palabra perspectiva de género. Yo todavía considero que hay muchas resoluciones en que la palabra está, pero la realidad todavía no existe. Claro. O sea es que yo creo o sea, que en España todavía, como también decían esta mañana, que ha sido muy interesante, es que la vivienda se tiene que entender como un derecho, no como un bien de consumo. Ese es el problema, que nosotros podemos proponer, pero mientras nuestros espacios comunes computen en edificabilidad y estamos compitiendo en el mercado en el que el metro cuadrado es lo que manda, lo tenemos muy complicado. Sí, yo creo que en ese sentido, evidentemente, estas experiencias que habéis compartido con nosotras ahora mismo son casi auténticos demostradores, ¿no?, de cómo pueden hacerse, cómo puede configurarse la vivienda siendo sensibles, ¿no?, a lo doméstico, a los cuidados, al papel de la mujer. Y desde aquí, por ejemplo, desde Vicepresidencia de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, es cierto que estamos tratando de impulsar viviendas que sean sensibles con estas cuestiones a través de diferentes concursos de arquitectura, y ojalá tengamos esta suerte, ¿no?, que acaben resultando en proyectos tan interesantes como los que nos habéis planteado vosotras ahora mismo. Por eso quizá os planteaba también esta cuestión de que muchos de estos resultados dependen de cómo surgen, ¿no? En este caso yo os hablaba de cómo desde la administración pública se licitan con la mejor de las intenciones concursos en este sentido, y quería hablar con vosotras acerca de si pensabais que de alguna manera esto iba a acabar cuajando la iniciativa privada, y si habíais tenido también, o si pensáis que la iniciativa privada empezaba ya a incorporar también estas sensibilidades en sus propios proyectos. Yo no conozco iniciativa privada todavía que lo incorpore. Así a priori, pensando en como grandes productores de vivienda, diciéndolo de alguna manera, pero obviamente sí que hay pequeñas empresas promotoras
En Barcelona existen muchísimas cooperativas de vivienda, etcétera, que también lo podemos considerar iniciativa privada. O sea que sí, existen, pero así como la gran masa de viviendas que salen al mercado o que están disponibles anualmente, yo creo que no se rigen por los criterios que nosotras hoy estamos como promoviendo y defendiendo aquí, ¿Y lo cual entendéis, Marta, que es una pena? ¿Es una cuestión que tenga que ver con una ciudadanía que todavía no demanda estas cuestiones o que todavía no acaba de ser consciente de cómo puede obtener una vivienda que sea más respetuosa con la introducción de la perspectiva de género? Es una pregunta un poco complicada, pero realmente es intentar ver si existe, si nosotros únicamente, digamos, más allá del promover vivienda, por ejemplo, pública, desde las administraciones en esta línea, también tendríamos que estar ejerciendo una labor de difusión o de divulgación cara a la ciudadanía para hacer más evidente cómo una vivienda podría ser más amable con la arquitectura de los cuidados. Yo creo que esto es más la respuesta que te daría yo, que no decir que el ciudadano no quiere, quizás todavía no conoce lo otro. Entonces, sí, creo que la solución de como divulgar, ¿no? Dar conocimiento, al final, si le das conocimiento, le das poder de decisión y es lo mejor. O sea, que esto yo estaría más en esta línea, porque o sea, al final yo creo que es una tendencia real que la gente tiene distintas situaciones familiares y que el núcleo familiar tradicional es que ya casi nadie lo tiene. Entonces es que obviamente necesitan viviendas adaptadas a esto. Lo que quizás no lo saben, o sea, es como si nunca, no sé, o sea, si nunca has pedaleado una bicicleta con marchas, pues igual te parece que la que no las tiene es mejor, pero en realidad quizás, no lo sé, igual es un muy mal ejemplo, pero o sea, que al final el desconocimiento no... Sí, yo creo que hay una gran resistencia a ese cambio y luego también es que hay muy poca divulgación en este sentido. Todo el mundo quiere comprarse el coche, todo el mundo sabe cuál es el último coche y siguen queriendo comprarse una vivienda del siglo pasado, ¿no? Pero porque yo creo que sí falta divulgación y eso nosotros lo notamos mucho, este edificio de Entre Patios. Al principio la gente del barrio decía, bueno, qué horror esto, la corrala, bueno, ¿qué va a ser esto? Y ahora realmente que se ve cómo funciona, la gente se da cuenta del cambio de vida que supone para los vecinos y vecinas. Voy a rescatar una pregunta antes de que cerremos esta primera parte, antes de llegar a la mesa redonda que aparecía en el chat y que os traslado, que hablan de, al final, realmente cómo se había incorporado la perspectiva de género en cada uno de los proyectos. Si podíais hablar de una manera más específica de qué cuestiones se habían tenido en cuenta. Entiendo que habéis hablado de temas de desjerarquización, habéis hablado de temas de estancias equivalentes, habéis hablado de cuestiones domésticas, pero entiendo que quizás pudierais saltar algún aspecto más para que en la audiencia tuvieran más claro qué cuestiones acaban cristalizando la perspectiva de género en un proyecto de vivienda. Yo creo que principalmente es poner la vida de las personas en el centro, quiere decir dar visibilidad a todos los aspectos de la vida, no solo los que tienen que ver con el ocio. Todo el mundo cuando se quiere comprar una casa parece que solo existe el salón y realmente la casa, la vivienda es un lugar de trabajo para el 50% de la población. Entonces se trata de visibilizar todas esas cosas que ocurren en las viviendas, visibilizarlas para que se acaben compartiendo. Yo creo que tiene que ver con eso, con poner la vida y no solo lo productivo remunerado en el centro y pensar desde ahí, pensar las viviendas desde el punto de vista de quien las va a vivir, de todos los habitantes, de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los hombres, de quien sea. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Paloma. Nosotras creo que el proyecto inicia como desde un concepto de que haya como un ojo que todo lo ve, ¿no? Como
como este centro, este patio, ¿no? Que al final forma parte de todas las viviendas. Es como una extensión más y al final es un gran vacío, ¿no? Pero un gran vacío desde donde todo el mundo se relaciona, pero a la vez se controla. Con esto es un poco, quizás no muy romántico decirlo así, pero es una manera, ¿no? de generar esta, digamos, comunidad desde un sentido más de seguridad, ¿no? De que al final lo que pasa dentro de tu casa no solo pasa dentro de tu casa, sino que también pasa dentro de esta comunidad y entonces todo está más como que te apoyas, ¿no? Te apoyas porque te ves y te proteges. Esto es uno de los sentidos en los que también pensamos en la arquitectura de género desde una manera quizás más urbana, desde esta como gran comunidad. Y luego en los aspectos pequeños, bueno, es que creemos que o sea, estos aspectos que has dicho, la desjerarquización es primordial, pero desde luego es donde suceden las tareas del hogar más domésticas que hasta el momento bueno, no sé si hasta el momento, en mi caso, por ejemplo, ya no hay muchos que, mis alrededores ya no, pero somos conscientes que todavía la mujer es la que se encarga de sacar todas las tareas domésticas hacia adelante, entonces consideramos que ponerlas en el centro de la vivienda, que sean completamente visibles, hace que automáticamente, o sea, sean horizontales, todo el mundo las vea y sean partícipes del día a día de esta vivienda. Que también aquí, el otro día, cuando preparábamos esta charla, reflexionábamos, ¿no? Que, jolín, nos da pena que ha hecho falta quizás que el hombre empiece a cocinar, planchar, fregar y cuidar de los niños para que estas cosas no estén relegadas a el espacio lúgubre de la casa y pasen a estar en el espacio más importante, que es un poco como nuestra lucha femenina que jolín, no tendría que haber sido así, pero bueno. Nos hemos llegado a ese punto, ¿no? En el que este tipo de arquitecturas acaban visibilizando todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las tareas de los cuidados, que como muy bien estabais diciendo, siempre parece que se hayan querido relegar, esconder ese tendedero que no se ve, ese ciclo de la ropa que no se considera, ese almacenaje que no se tiene en cuenta, o cómo al final se pueden criar a los niños y a las niñas, dotándoles a esos espacios de los cuidados, de la dignidad que deberían tener, ¿no? Y no dejando simplemente esos grandes lugares dedicados únicamente pues, a los espacios de relax o a los espacios que no tienen nada que ver con los cuidados, sino con otras cuestiones. Yo con esto cerraría esta mesa sin dejar de agradeceros a Paloma y a Marta, a Cierto Estudio y a Sata Arquitectura, que nos hayan contado con detalle, ¿no? Seguro que nos apetecería profundizar más. En realidad 3 proyectos estupendos, ¿no? Que los hayáis podido compartir con todas nosotras. De verdad, ha sido un auténtico placer charlar con vosotras. Ojalá pronto pueda ser en directo y por trasladarnos pues tanto a la gente que estamos ahora mismo en la Consellería como a todos los escuchantes en el día de hoy, cómo podemos cristalizar todo eso que pueden sonar a teorías, a palabras y a conceptos en proyectos reales que están ya construidos o en proceso de construcción y que, la verdad que os emplazo a que cuando estén allí a sus habitantes nos podéis contar cómo han ido evolucionando, cómo los han ido haciendo suyos y eso me parecerá que será una parte final del proceso pues súper enriquecedora y nos encantaría conocer